de una idea que tú ya manejas perfectamente, del triángulo rectángulo, ¿sí? Donde su cateto adyacente lo lees como X, su cateto opuesto lo lees como Y, su hipotenusa lo lees como R, y el ángulo entre la horizontal y la R, o la hipotenusa, es la variable θ, el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ahí están relacionadas las cuatro variables. Dos de ellas, X y Y, se llaman variables rectangulares o cartesianas. Y las otras dos, R y θ, se llaman variables polares. ¿Sí? Y están sujetas a esta relación trigonométrica. ¿Sí? Como tú ya te conoces el triángulo, pues fácilmente puedes llevar desde una a la otra, ¿sí? Para la conversión. Por ejemplo, tú te conoces el teorema de Pitágoras aquí. Y dices, desde el teorema de Pitágoras, R cuadrada es la suma de X cuadrada más Y cuadrada. Teorema de Pitágoras. Si el cálculo es para R, pues le saca raíz cuadrada. ¿Sale? Desde la trigonometría básica, tú ya te conoces aquí la condición seno. Seno leído desde θ es cateto opuesto entre hipotenusa. Si lo que te interesa es conocer a Y, simplemente la despejas. Te queda Y igual a R seno de θ. Despejando a Y. ¿Vale? Esa es tu condición de resolución, porque te permite calcular a Y si conoces el valor de R y el valor de θ. Así que eso te lo permite. La otra relación trigonométrica que tú conoces muy bien es la de coseno. Coseno de θ es cateto adyacente entre hipotenusa. X entre R. Si tu interés es poder calcular a X, solo la despejas. Y te queda. ¿Sale? Si yo conozco el valor de R y el de θ, puedo calcular el valor equivalente de X. También está la relación tangente. Tangente de θ. Acuérdate que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta es su relación. Si tu interés es calcular el ángulo θ, simplemente aplicas a esta relación arco de la tangente. Θ igual al arco de la tangente. Y ya está. Entonces resulta que tú este conocimiento ya lo tenías, nada más que no lo habías relacionado o enfrentado con una condición llamada variables polares o coordenadas polares. ¿Sí? Pero ese conocimiento tú ya lo manejabas desde antes, desde secundaria. Nada más que nunca lo habías llamado relaciones polares o variables polares. Es el mismo conocimiento interpretado ahora para variables polares. Todo eso ya lo sabes. Ya nada más ahora le damos nombres específicamente de variable polar. Variables polares R y θ. Variables rectangulares X y Y. ¿Sí? Relacionadas ahí están. Entonces, eso nos permite poder calcular, por ejemplo, un punto que nos den en variable rectangular, convertirlo, ese mismo punto, a variable polar, o viceversa, un punto declarado en variable polar, convertirlo a variable rectangular, porque hay una equivalencia entre ellas, dada por este triángulo. Aquí está un ejemplo.
el punto menos 1,1 está en variable rectangular, x, y. Y lo vamos a convertir a variable polar, r, teta, su equivalencia. ¿Y cómo queda ese punto con valores x, y en valores r, teta? Acuérdense que ambos son pares ordenados. Siempre que hablemos de, entre paréntesis, dos números separados de una coma, si se trata de condición rectangular, primero va x, después de la coma va y. Si se trata de variable polar, igual, entre paréntesis, separados por una coma, dos números. Uno de ellos, el primero, es r, coma, el segundo es teta. Teta necesariamente está dada en radianes. Aquí sí no hay de que lo manejo en grados, no. Para condición polar, el ángulo se lee en radianes estrictamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Muy fácil. Instalas tu triángulo y ubicas tu información. X y en la horizontal aparte menos 1. Y en la vertical siempre 1. Incógnita R y teta. Este es el triángulo que quieres resolver. Debes conocer el valor de R y el valor de teta. Porque conociendo R y teta habrás construido las coordenadas polares. Entonces de eso se trata. Vamos a hacer. Para calcular R simplemente digo R cuadrada igual a X cuadrada, el teorema de Pitágoras. X cuadrada más y cuadrada. Sale, ejecuto, menos 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, sumado 2. Ese es el valor de R cuadrada. Necesitas el de R, simplemente extraes raíz cuadrada. Mira, ahí está. El valor de R es raíz cuadrada de 2. Ya está esta respuesta. Para resolver la otra incógnita, la del ángulo teta, prefiere ocupar los valores iniciales del problema. Y para ocupar los valores iniciales del problema tenemos que trabajar con X y Y. ¿Sí? Aunque cualquiera de estas relaciones pudieras despejar para teta, para conocer el ángulo, es preferible y recomendable trabajar con las condiciones de los datos iniciales. Y es por eso que preferimos esta relación, porque trabaja con los datos iniciales del problema, que eran X y Y. ¿Sí? Por eso es que se prefiere trabajar con el arco de la tangente y no con el arco del seno o con el arco del coseno, que también te daría teta, pero a través de un número recientemente calculado, que no era el dato inicial, sino que se calculó apenas. Entonces preferimos los datos iniciales, los más seguros. ¿Por qué? Porque no siempre esto va a dar tan bonito como cuestiones manejables, ¿no? Esto es un número irracional. Y al aplicarlo a la razón, si ocupamos seno o coseno, nos va a dar una aproximación. Esa es la pequeña desventaja. Entonces hablamos de que teta es arco de la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sale? Esto en radianes, recuerden. Hay que calcular la teta en radianes. El uso de la calculadora. Verificamos que esté en radianes, porque no siempre la pantallita está en radianes. Acuérdense que se puede quedar en décimas.
un punto de pi. Algunas calculadoras les van a dar ya el número exacto. Menos 45. Eso es en grados. Recuérdalo, debes estar en radianes. Algunas calculadoras te van a dar el número exacto. Menos 0.78. Y algunas te lo van a dar aproximado. El número aproximado es el decimal. El número exacto es una fracción de pi. No todas las calculadoras hacen esa adecuación de respuesta exacta. Algunas te la dejan en decimal. En decimal, acuérdate que es una respuesta aproximada. En razón de pi es una respuesta exacta. Es el mismo decimal, pero exacto, completo con todas las posiciones decimales. Entonces ya checa su calculadora y si te da pi cuarto, ¿verdad? No, un cuarto de pi. Negativo, ese es el resultado exacto. Y el resultado aproximado es el decimal negativo, menos 0.78 y demás. Y que siempre le van a faltar decimales, ¿sabes? No todas las calculadoras tienen esa aplicación, ¿no? De construirte el resultado exacto. Algunas te lo dejan en decimal. ¿Tiene que estar en radianes, dijo, o en grados? Es en radian, siempre. La polar, este ángulo, siempre lo vas a multiplicar en radian, nunca en grados. Porque queremos resultados numéricos que se puedan representar en una recta numérica. Los grados no los podemos representar en recta numérica porque necesitaríamos convertirlos previamente a radianes. Profe, y si nuestras calculadoras nos dan decimal, podemos ponerlo así en decimal. Sí, ahí lo pones en decimal. Menos .7857. 53, 98, 66. Ponle al menos 4 decimales. Que claro, es una aproximación. ¿Y por qué es una aproximación? Porque no importa si tú dices, pues yo le voy a poner 8 decimales. Aún sigue siendo una aproximación. Porque los decimales continúan apareciendo. Porque eso se trata de números irracionales que no se pueden representar como una fracción exacta, a menos que utilices la irracional pi. Acuérdate que pi es un número irracional, pero que sí te condensa el contexto exacto a través de sus fracciones, que sigue siendo un irracional. Ya está, un detalle más. ¿Cómo saber si este ángulo es el que voy a multiplicar ya adecuadamente como respuesta? Para descubrirlo hay que ubicarnos en qué cuadrante del plano nos encontramos. ¿Sale? Y para ello, XY, mira, menos 1, estoy aquí, 1 en Y, estoy acá. Hago ya mi ubicación XY y aquí encuentro mi R. Ahí está mi R. Esto es la hipotenusa. ¿Sale? ¿Y dónde está este ángulo? Lo acabo de calcular y se encuentra aquí. Ese es el ángulo que acabo de calcular. Ahí está. ¿Por qué? Porque todos los ángulos, cuando tú los calculas con las razones trigonométricas, se leen a partir de la horizontal, siempre. Y este ángulo, leído a partir de la horizontal, fíjate cómo está, negativo, lo leyeron así. ¿Sale? Por eso lo leyeron negativo, porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Ese tipo de ángulos se leen negativos. Pero nos
ha dicho la condición de la coordenada polar que para que la lectura angular sea la adecuada, necesitas leerlo siempre desde la horizontal positiva hasta donde está R, o sea, en sentido antihorario. Este ángulo es el que queremos leer de manera correcta. El que hemos calculado está aquí. Y queremos lo vamos a llamar el ángulo corregido. ¿Sí? Porque ese es el que queremos. El ángulo que se requiere es el que se ve desde la horizontal positiva, del lado positivo, hacia la resultante, la R. ¿Sí? Entonces, nos quiere decir que esta respuesta sería incorrecta plasmarla ya como la conversión efectuada del punto a variable polar. La necesitamos corregida. ¿Sale? ¿Y cómo corregimos? Muy sencillo, fíjate. La lógica del caso. Desde este punto a la media vuelta en radianes vale pi, ¿verdad? Lo que sería 180 grados. Pi radianes. Si quiero yo esa corrección, nada más tengo que hacer pi menos igual para obtener mi ángulo leído desde la parte positiva de la horizontal hacia donde está mi R. ¿Saben? Eso es mi ángulo corregido. Mira, qué fácil se produce. Nada más a pi le restamos el ángulo que nos dio la relación de cálculo. Pero esa es la razón de su corrección. ¿Por qué lo tuvimos que corregir? Porque cae en el segundo cuadrante. ¿Qué otro vamos a tener que corregir obligadamente? El que cae en el tercer cuadrante también. ¿Por qué? Porque el que cae en otro ejercicio, si cae en el primer cuadrante, θ se queda. Es igual a quererlo corregir, es el mismo. Pero si cae en el segundo cuadrante, el cálculo nos da este ángulo, θ. Y obvio que necesitamos el ángulo corregido. Por eso estamos haciendo esto. Si cae en el tercer cuadrante, la condición de R, entonces el cálculo del arco de la tangente nos va a dar este ángulo, θ, desde la horizontal hacia R, pero del lado negativo, pues, de la horizontal. Por eso en el tercer cuadrante también lo necesitamos corregir. Tenemos que corregirlo, ¿sí? En el tercer cuadrante. ¿Cómo lo corriges? Muy sencillo. Como te va a dar el cálculo de la relación arco-tangente, este ángulo, ya nada más, fíjate, este ángulo le vas a sumar media vuelta, que no la estás tomando en cuenta para este ángulo. Para corregirlo, sumas, ¿verdad? Y aquí en nuestra corrección en el cuadrante 2, restas el ángulo. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? Acá. Acá está tu R. Cuando hagas tu cálculo de arco tangente te va a dar este ángulo. Por eso aquí θ ya está. Se puede quedar. O si deseas, le puedes sumar ¿cuántos? 3 medios. Pero es darle la vuelta por el otro lado.
Pero ya cuando te calcula esa situación aquí en el cuarto cuadrante, se puede quedar ya. Porque un ángulo sí puede ser negativo leído desde la horizontal positiva. Desde la horizontal positiva, en el sentido de las manecillas del reloj, se lee negativo. ¿Sí? Por eso este ángulo se puede quedar. ¿Por qué quedó negativo? Dice alguien, porque está leído en el sentido de las manecillas del reloj. Para leerlo positivo, debe ser en el sentido contrario de las manecillas. Entonces, si el análisis de tu conversión está en el primero o en el cuarto cuadrante, la respuesta que obtengas se queda. Hay que corregirla en el segundo y en el tercer cuadrante. Cuando es en el segundo, se resta pi. Sí, ahí están. Y en el tercero, Se suma pi. se suma pi. Y en el primero se queda, es igual. Ok. El corregido con el ángulo que calculaste es el mismo. Y en el cuarto cuadrante, el que calculaste como teta es el mismo que menos el ángulo corregido. O sea, se puede quedar. Nada más que se Pero lee para negativo. expresarlo a modo de respuesta sería el ángulo negativo. Negativo en el cuarto cuadrante. Y así como te dio en el cálculo, ¿sí? En el cálculo del arco de la tangente. ¿Sabes? Ahí está. A eso lo llamamos nosotros la corrección angular, porque si tú la dejas simplemente así, te van a decir no es cierto. ¿Por qué? Porque este ángulo está leído así y dice la norma que para notificar el ángulo θ es que se debe leer de la parte horizontal positiva hasta donde está R. Hipotenusa. Por eso es que sí se puede quedar ese ángulo nada más si se está situado en el primero o en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el ángulo te va a dar negativo, pero ¿por qué es negativo y se queda? Porque está leído en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces siempre va a dar negativo y se... Aquí. Ajá, en el segundo. Aquí siempre te va a dar negativo y se puede quedar. O si lo quieres corregir, nada más a 2pi le quitas el ángulo que te dio negativo. Ya lo vas a leer positivo equivalente, porque le vas a leer desde la parte positiva, el sentido antihorario, hasta donde está él. Pero ese se puede quedar, o sea, para que le 2pi menos ese ángulo, se puede quedar así negativo, porque ya está leído desde la parte positiva de aquí. Nada más que está leído en sentido horario, por eso es que es negativo. Y esa es la razón de su negatividad. Leído en sentido horario. Para que un ángulo se lea positivo, se lee en sentido antihorario. Vale. Bueno, entonces vamos a hacer ahora un cálculo donde la lectura esté en polar y la convertamos a rectangular. Ese detalle de la corrección angular cuando se aplica en situaciones que estén equiparables en planos rectangulares o polares, ¿sí? Porque cuando vas a calcular en física algún dato, allá en el curso de física, el valor que te queda, como no está situado en una referencia cartesiana o polar, por eso lo manejas tal cual, ¿no? Si me da negativo y así se queda, ya ni siquiera se acuerdan de corregir nada. Pero porque es una aplicación física, donde estás calculando condiciones específicamente reales. ¿Sí? Entonces allá dices, ¿para qué lo corrijo respecto a la horizontal positiva? Pues si no es una ubicación puntual, es un asunto de cálculo de trabajo, cálculo del torque, cálculo de la suma de fuerzas, etc. Entonces no confundir, porque va a decir, oiga maestro, es física, pero nosotros aprendimos a corregir el ángulo. El maestro te va a decir, es que este es un cálculo físico.
ahí las condiciones numéricas operan y ahí se fijan nada más. Y acá en matemática no, estamos ubicando en un plano donde está tal resultante y estas condiciones son las que se corrigen. Y para que no vayan a confundirse. Vamos a hacer entonces una conversión de polar a aquí tengan cuidado con otra situación. Como el ángulo está dado en radianes, es un número real. ¿Sí? En pocas palabras, te pueden dar coordenadas polares como 2,3. ¿Ya? Y el hecho de que no veas una fracción de pi, pudieras decir 2,3, pues es rectangular. No necesariamente, porque el valor 3 pueden ser 3 radianes. ¿Sí? Entonces, ese detalle no lo vayan a descuidar. El par dado bien pudiera estar en rectangular o en polar, porque en ambos casos los pares son números reales. ¿Sí? Entonces, sí es necesario notificar, calcular el punto 2,1/6 de pi en valores rectangulares. ¿Qué quiere decir? Que ese valor está dado en polares. Porque si esta nota no se dice, supongo que no está escrita, que nomás te digan calcular el punto en las otras variables. Desastre total. Porque este punto puede ser rectangular o polar, de cualquiera de las dos, porque ambas posiciones son números reales. ¿Sí? Entonces sí se tiene que notificar para dónde quieres caminar y entonces intuir que la lectura previa es de la otra manera. En este caso esta es polar y por eso me están pidiendo rectangular, o en otro caso esta es rectangular y por eso me están pidiendo en polar. ¿Sí? Esa es la razón. Ahí tengan mucho cuidado. Si no te notifican hacia dónde quieren dirigir tu conversión, el asunto no está definido, pues. O sea, tú no puedes decir es rectangular. ¿Y quién te dijo que era rectangular? O es polar. ¿Y quién te dijo que era polar? La segunda lectura, esta te está diciendo qué cosas son. Ese detalle no lo descuiden. Bien, vamos a hacerlo una vez más. Pintas tu triángulo y notificas tus incógnitas y tus datos. 2 es R y teta es el resto de pi. Y entre 6. ¿Y quiénes serían incógnitas? Porque queremos rectangulares. ¿Vale? Ahí está notificado ya tanto tus datos como tus incógnitas. Y ya lo que sigue para calcularlo es lo que ya conoces: teorema de Pitágoras, relaciones trigonométricas, y ya saben las incógnitas. Entonces, este problema se vuelve muy sencillo, el de la conversión de un punto de unas coordenadas a otro tipo de coordenadas, de rectangulares a polares o viceversa, de polares a rectangulares. Entonces necesito a X. Acuérdate que X se puede calcular desde la relación coseno de teta. Coseno de teta, X sobre R. Despejas para X y te queda X igual a R coseno de teta. R vale 2 por coseno de teta, que es 1/6 de pi.
Acuérdate que esto está en radianes, hay que usar radianes para su cálculo adecuado. Raíz de 3, o en el caso de las máquinas en decimal, 1.73. Si tu máquina no racionaliza, te va a dar el decimal, 1.73, que es el mismo valor no racionalizado de la raíz de 3. Profe, pero eso, si los da en decimal, por ejemplo, en el problema anterior, va a perjudicar a la hora de Va a ser la- menos exacto. esta corrección angular. No, porque la variabilidad angular siempre se resta desde pi, acuérdate. Lo que pasa es de que la situación de pi es 3.14, ajá, y entonces lo que va a perder es exactitud, pero va a ser un resultado aproximado muy cercano. Entonces se puede manejar con decimales, ¿no? Sí, porque tu máquina a veces no hace las Sí, la mía es conversiones. la Ajá. sistema. Bueno, y entonces ya está. Bien. Acuérdate que la relación trigonométrica que involucra y es la función seno. Seno de teta, cateto opuesto, entre hipotenusa. Como quieres la lectura del cateto opuesto, la despejas. R seno de teta igual a y. Haces el cálculo y obtienes el valor. ¿Cuánto digo? 1. Correcto, 1. Por lo tanto, el punto 2, y restos es equivalente a el punto raíz de 3,1. Este es polar, coordenada polar, y este es coordenada rectangular. Miren, convertido. Es el mismo sitio geométrico. Si yo lo trazo, está exactamente ahí, en el mismo lugar. ¿Sí? Ambas lecturas. Bueno, muy bien. El día de mañana vamos a trabajar la conversión, pero para ecuaciones. Una ecuación en variable rectangular la vamos a pasar a su representación en variable polar y viceversa. Una ecuación en variable polar la vamos a poder convertir a esa ecuación leída en variable rectangular. No, es lo mismo, nada más no tiene